Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas, David. Estamos hoy con una nueva entrevista. Esta vez el entrevistado es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Tenemos con nosotros el placer de disfrutar de Sergio Beguería, un chico que, bueno, tengo que decir que me ha adelantado a nivel de edad, a nivel de precocidad. 19 añitos, youtuber, tiene su propia marca de ropa y es el creador del movimiento Not Only a Student. La verdad que es muy influyente en el mundo de las redes sociales, sobre todo con este movimiento que he comentado. Y vamos a tratar temas muy interesantes como es el del sistema educativo. Nos va a contar por qué dejó la universidad. Y bueno, vamos a hablar también de cómo es emprender con 19 años y cómo son los inicios. Así que, sin más, vamos a la entrevista. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo. Y así para romper ya el hielo y un poco al cuello, preséntate para todo el mundo que no te conozca. Bueno, chicos, lo primero, muchas gracias a David y a ti, Sergio, por esta oportunidad de estar aquí en el podcast. La verdad es que es una maravilla poder participar en iniciativas así y la verdad es que, bueno, vamos a pasar un buen rato aquí. ¿Cómo me puedo presentar para la gente que no me conoce? La verdad es que esta es una pregunta que siempre hago yo también a mis entrevistados del podcast y que también siempre pienso, digo, ¿cómo me entrevistaría de la forma más eficiente, más rápida posible? Pues yo diría básicamente que soy un adolescente que soy bastante inconformista, soy bastante ambicioso, intento hacer proyectos, intento hacerlos crecer también, como que tengo un poco esa vena de emprendimiento. También algo significativo de mí es que yo soy muy fan del aprender, del crecer y del desarrollarme, pero contradictoriamente a esto dejé la universidad hace 2 meses, entonces, bueno, también eso es un poco llamativo y bueno, y ahora ya básicamente a lo que me dedico es, o sea, yo aparte yo soy emprendedor, no soy youtuber, pero sí que el trabajo que me da de comer, o aunque viva con mis padres me podría dar de comer perfectamente, es ser youtuber, o sí, al menos así lo llevo, creador de contenido, digamos. Y luego pues también estoy siempre al tanto y estoy participando en proyectos de e-commerce, estoy participando en proyectos pues relacionados con lo que a mí me gusta, que es el mundo del marketing y todo eso. Y sobre todo eres conocido por redes sociales, sobre todo por YouTube. Yo me acuerdo de ver un vídeo viral tuyo, el de, creo que era como desmontando la educación o un chaval de, no sé, no me acuerdo el título que se hizo ese vídeo viral y te quería preguntar a raíz de esto. ¿Hay alguna diferencia en cómo te muestras en redes y cómo eres luego, pues en familia, con tus colegas, o realmente te muestras tal cual? Pues la verdad es que el vídeo ese que me dices tú se puede ser el de adolescente desmonta el sistema educativo, que ese es el vídeo más visto de mi canal, que de hecho además no soy yo, o sea, es un compañero en mi clase, que yo en ese día hacíamos una charla para poner un poco en contexto a la gente que nos escucha, ese es un vídeo que sale de una clase mía de filosofía, en la cual la profesora nos dice, tenéis hasta la semana que viene para poder prepararos un discurso acerca de un tema que vosotros queráis, y en el cual os pongáis una serie de argumentos y cómo cambiaríais la situación o en qué estáis en desacuerdo, etcétera. A ver, lo hicimos cada uno de un tema diferente, pero este chico Álvaro, ya participaba conmigo en debates y como que de hecho en la parte de los debates que él hacía era la parte de la presentación inicial y como que era la parte más emotiva, se expresaba muy bien, hacía muy buenos discursos. Y justo este fue también, digamos, un planteamiento similar a lo que hacía en debates, pero en clase. Entonces, claro, se junta eso es lo primero, que ya tenía ese background de que ya sabía hacer el discurso. Se junta el tema, que hablaba sobre el sistema educativo y la falta de accesibilidad a esa gente que se siente incomprendida y que el sistema educativo, digamos, no abre sus puertas a todas esas áreas, que obviamente tiene sus puntos de favor y puntos en contra, pero digamos, en términos generales, ese discurso es como súper llamativo y súper atractivo verlo desde fuera. Luego, encima, que la profesora lo grabó con el móvil en clase, que se nos ve a todos así, en plan, participando en clase, como que queda mucho más viral, porque se ve un vídeo grabado en la plena clase de un adolescente diciendo a los demás cómo debe ser el sistema educativo como en mitad de clase, ¿no? Como que no es un vídeo que hago yo en mi casa delante de una cámara con buena calidad, no, sino que es algo como muy viral porque es algo que se pasa en clase, se graba así y que mágicamente pues yo recopilo ese vídeo y lo subí, ¿no? Entonces yo vi ese vídeo, o sea, yo vi ese discurso, le dije a Álvaro que era espectacular ese vídeo, que si lo podía subir a mi canal, si me dejaba. Entonces mi canal tenía 300 suscriptores, no tenía más, pero yo sabía que ese vídeo, a las pocas personas que lo vieran les iba a encantar. Y justo subí ese vídeo en marzo de 2018, para que te hagas una idea, en marzo-abril de 2018 creo que lo subí.
Y nada, ese vídeo pues tuvo como 400, 500 visitas durante todo ese año, hasta el año siguiente, en enero, que fue cuando yo, pues con todo el trabajo de ese año pasado y todo ese, digamos, hacerme hueco en el sector de YouTube España, con mi nicho, mi contenido, etcétera, mi comunidad, todo el movimiento de Notolia Student, que seguramente luego hablaremos y tal, fue cuando ya me hice viral. Crecí muy rápido de suscriptores porque me hizo un vídeo viral que era cómo estoy sacando el segundo bachillerato sin estudiar, en el cual hablaba precisamente de esa mentalidad Notolia Student de compaginar estudios con el segundo bachillerato, deporte y tal. Y nada, y a raíz de que se me hiciera viral un vídeo, se hizo viral, digamos, mi canal. Entonces, vídeos que antes tenían 1000 visitas, como por ejemplo, yo que sé, una semana en mi vida de segundo bachillerato me pilla 200.000 visitas, como múltiples vídeos me van pillando muchas visitas, y uno de ellos es este, que pilla visitas, pero no para, en ningún momento para, hasta el punto que estamos hablando de que íbamos a clase, yo iba a clase con Álvaro y tal, y me decía Álvaro, tío, me han llamado de 20 minutos porque quieren hacer una entrevista, me están llamando de 4 porque quieren entrevistarme para la televisión y no sé qué, le llamaban la directora del colegio a Álvaro diciéndole, oye Álvaro, ¿puedes venirte un momento al despacho, tal, no sé qué? Porque tenía que decirle, en plan, pues claro, tú piensas, un chaval que está diciendo en un vídeo educativo sobre que el sistema educativo está roto y tal, como que a la directora no le hace mucha gracia que eso suceda, porque al final estás como diciendo en otra parte que tu colegio no te está enseñando bien, ¿no? Entonces, como que, claro, todo eso sucede en un periodo súper corto, es alucinante lo que, coño, el recorrido que puede llegar un vídeo sin más, una tontada de grabar a una profesora con el móvil en clase, y nada, como que o sea, me hace mucha gracia ese vídeo por eso. Pero claro, que obviamente los profesores, como, o sea, incluso el director del colegio, como que era una barrera de doble entrada, de decir, por un lado, no me gusta porque está hablando mal del sistema educativo y como que sobreentiende que el colegio no le enseña bien, pero por otro lado es buena publicidad porque gente tan brillante y tan diferente es de nuestro colegio. Entonces, nada, como que ella adoptó más por el perfil más de que mejor que no se dijera nada de qué es este colegio, ¿sabes? Por si acaso hacía entrevistas con 4, televisión o lo que fuera. Y ese es el vídeo. Y lo que me has dicho tú, la pregunta, que me dio por las ramas, ya veis que si eso me paráis, si me enrollo mucho. Nosotros encantados, Sergio. Nada, y a lo que me decíais de si soy igual como aparento en redes sociales o en la realidad, o sea, yo te podría decir que soy de las personas más fieles a la imagen que represento en redes sociales de que podéis conocer en redes sociales, porque hay mucha gente que va de chula o que va incluso de mucha seguridad en sí mismo, pero luego son súper tímidos o que luego son súper introvertidos, pero que eso, o sea, yo os lo puedo decir porque yo trabajo con marcas y también tiene otros influencers y los conozco día a día y sé cómo son. Pero no, o sea, yo al final, de hecho, no concibo unas redes sociales sin ser yo mismo. No concibo unas redes sociales sin poder transmitir un mensaje puro, como lo diría yo a un amigo que le tengo cariño y le tengo aprecio y le quiero ayudar. Entonces, al final mi marca personal es reflejar mi vida. No puedo reflejar una vida que no es verdad. Entonces, o sea, de una manera o de otra, a lo mejor sí que es verdad que como que meto más la parte de Sergio productiva, la parte más de Sergio inquieta, ambiciosa, etcétera, y no meto tanto la parte de Sergio más payaso, más haciendo bromas y haciendo el tonto con mis amigos, porque creo que no es de valor para la gente que me ve, pero sí que es verdad que eso, o sea, es algo que sí que sucede en mi vida real y que sí que soy así. De hecho, lo he comentado antes con Sergio San Juan, antes de empezar a grabar este podcast, y es que me da la sensación muy buena tú de que te vea bastante congruente, ¿no? Porque muchas veces, Sergio, ya hablamos sobre la congruencia en redes sociales y detrás de la cámara, ¿no? Que mucha gente peca de dar muchos consejos que luego ellos no aplican a su vida. Y a ti te veía bastante congruente en ese sentido, porque, bueno, sí que es verdad que mucha gente consigue engañar a su audiencia o parte de ella, pero creo que si sabes leer entre líneas a las personas que sigues, se puede ver enseguida esa congruencia. Y a ti te veo, pues es una persona muy congruente con los valores que tienes, con lo que predicas y que actúas lo que predicas, que es lo importante. Y, por cierto, Sergio, eres muy, muy activo en redes sociales, tanto en tu cuenta personal, en la cuenta que luego hablaremos Notolia Student, en tu canal de YouTube, en tu podcast, que también hablaremos de él. Entonces, ¿cuál es tu objetivo, cuál es tu misión con las redes sociales, con todo lo que haces? ¿Hay un único objetivo? ¿Que tengas un propósito vital? Vale, en cuanto a objetivo o propósito o misión, tengo como dos, porque claro, tengo uno personal y otro, digamos, más de servicial, digamos, ¿no? Personal, yo quiero ser una persona libre en todos los sentidos y quiero dedicarme o sea, yo me veo la imagen reflejada un poco como lo que estoy viviendo ya, ¿no? Dedicándome a algo que me llene, que aporta a la sociedad en cierta manera y que me da esa libertad de tiempo, horarios y responsabilidades para poder ser feliz también, ¿no? Y pasar tiempo con mi familia, etcétera. Entonces, eso es como un poco mi misión personal, más egoísta, y mi misión servicial con el tema de redes sociales, que es un poco, pues, Notolia Student, que se refleja ahí simbólicamente en ese movimiento, y es generar o sea, crear o al menos o ayudar a toda una generación, ¿vale? De estudiantes que se sienten incomprendidos en sus casas
y que a lo mejor necesitan un movimiento como este, que es el de Notolia Student, para ver y decirles que no están solos y decirles que no se sientan raros porque cuando estén en el recreo miran a la gente y digan, joder, se la suda su futuro y solo piensan en jugar a fútbol o en ligarse a esta chica de clase o en sacar un 10 en el próximo examen y no reflexionan acerca de en qué trabajo van a dedicarse el día de mañana, cómo van a aportar a la sociedad, cómo pueden ser la mejor versión de ellos mismos. O sea, esa mentalidad tan un poco más apartada, que no se sientan diferentes, al revés, es algo común y es algo que sí que se ve y por eso por eso mi misión es crear esa comunidad tan grande como sea posible de Notolia Student para que se puedan conectar entre ellos, puedan conocerse y puedan generar sinergias que ya se están sucediendo a día de hoy dentro de la comunidad, pues de proyectos que surgen entre la comunidad, de amistades, de un montón de cosas. Entonces esa es un poco mi misión, el crear esa generación de gente que vive más plenamente y vive más feliz, porque en definitiva cuando tú vives consciente, en general, eres más feliz, porque sabes más lo que necesitas tú para ser feliz, has tomado tu tiempo para preguntarte a ti mismo lo que te gusta, lo que no te gusta, a apreciar, agradecer, un montón de cosas que la gente en general o el sistema educativo en general no se para a darle esa importancia que se merece. Pues me parece brutal esto que has dicho porque creo que también es muy necesario lo que estás haciendo, así que muchas gracias. Y una cosita más, para la gente, sobre todo gente muy joven que aún no ha empezado este camino en redes sociales, que cada vez empiezan antes, para lo bueno y para lo malo, ¿qué mensaje tendrías para esta gente, pues eso, de 12, 13, 14 años, que se van a adentrar en redes sociales, que es una edad un poco peligrosa porque a veces pueden idolatrar o pueden idealizar muchos movimientos, a mucha gente, que luego no puede ser igual lo mejor para ellos? Entonces, ¿qué mensaje les darías para que desde un primer momento empiecen a tener un pensamiento crítico con la gente que siguen, con los objetivos que se quieren plantear en la vida? Mira, yo con el tema de la gente y que tenga cuidado con las redes sociales, o sea, yo tengo un mensaje muy claro y es, las redes sociales te ayudan y son una herramienta brutal, es una palanca brutal para cambiar el mundo. O sea, estamos hablando de que con una herramienta gratuita puedes llegar a millones de personas si haces las cosas bien y que puedes aportar un mensaje muy positivo, pero obviamente como cada herramienta, o sea, como cualquier herramienta que es tan poderosa, tiene su punto negativo y su mal uso, ¿no? Entonces, ¿qué le diría yo a una persona que se adentra en redes sociales, que tiene 12 años o que no tiene pensamiento crítico, etc, etc, etc? Le diría lo primero de todo es que fuera la persona más incrédula que puede ser cuando se trata de redes sociales. Es decir, cuando tú ves a una persona y la asocias a éxito por lo que sea, porque te cuenta o te enseña una captura de su Shopify que tiene 100.000 euros en los últimos meses o en el último mes, o que a lo mejor, yo que sé, te enseña un Rolls Royce aparcado, o a lo mejor que te refleja esa imagen de éxito que se ve en redes sociales. Yo lo que les digo es que yo lo he visto y sé que lo que hay, o sea, no deja de haber una estructura piramidal detrás, un negocio detrás que lo que hace es que te intenta vender esa imagen por fuera con coches alquilados que alquilan por días para hacer sesiones de fotos, con capturas de pantalla de tiendas de a lo mejor de Shopify que lo que hacen es hacer pedidos fantasma, que es a ellos mismos, con una facturación súper grande, etcétera, para inflarlo y que realmente no es nada que lo ocurre para luego al final acabar vendiéndote una formación, que es lo que sí que les da dinero. O sea, con esas cosas yo creo que tienen que tener mucho cuidado, porque claro, es una herramienta muy poderosa, lo que digo, gratuitamente puede llegar a muchas personas, pero que también es muy peligrosa. Entonces, a esa persona que le diría que seguir a gente que cuando se mete a redes sociales diga, me transmite felicidad, alegría, me inspira, me gusta su estilo de vida, me gustaría contagiarme de su felicidad, de su alegría, de su energía o de lo que fuera. Y dos, que pasara tiempo sin la pantalla, es decir, que no le absorbiera. Si la red social, que se analice un poco qué es lo que le aporta la red social en su vida. ¿Te aporta una posibilidad laboral a nivel de marca personal? Pues bueno, dedícale X tiempo para producir contenido y X tiempo para consumirlo. ¿Que es simplemente una forma de entretenerte y tal? Pues hazte la idea de que ponte un límite de 1 hora al día, media hora al día, 40 minutos al día, porque, o sea, aunque las redes sociales nos den una oportunidad de entretenernos muy, muy grande, nos hace ser más solos, porque nos está privando de conexiones reales, en persona, con gente dentro de nuestro círculo, nos quita la posibilidad de apreciar, por ejemplo, estos días que está nevando fuertemente en nuestras ciudades, nos quita la posibilidad de poder estar agradecidos con nuestra familia o irnos a comer con nuestros abuelos, los que tengamos abuelos. O sea, como que nos quita un poco el apreciar esas cosas que al final sí que son de mucho valor, pero que no sabemos apreciarlas. Entonces, eso es lo que le diría yo, creo, a una persona que acaba de empezar en redes sociales o que está en redes sociales pero nunca se ha preguntado el por qué. Sí, o sea, yo por rescatar también una cosa muy buena que creo que has dicho y resaltarla es al final ser consciente, el por qué estás en redes sociales. Antes lo hablábamos fuera de cámara. Le comentaba a Sergio que yo escucho podcast de Joe Rogan porque para mí escuchar podcast en cierta medida
es mi forma de desconectar. Entonces, para mí, escuchar a dos personas charlando, que quizás puedo aprender menos que con otros podcasts de otro estilo que son más formativos, más podcasts de no ficción, pues yo como lo utilizo para desconectar, me encaja a mí. Pero a lo mejor Exacto. a Sergio pues no le encaja ese formato como hablábamos antes y Mm, le encaja otro formato más podcast de productividad, de desarrollo personal, de salud. Entonces yo le diría al oyente que se pregunte, oye, ¿por qué estoy en redes sociales? ¿Por qué le estoy invirtiendo tiempo aquí? Y que tenga cuidado porque al final es una máquina de generar dopamina que como te enganche cuesta mucho soltarte y exactamente. al final, sí. O sea, Eso es. son bucles y como entres y cojas malos hábitos con las redes sociales, puede que no salgas. Y te quería decir también, a raíz del movimiento, que has dicho que quieres llegar a muchísimas personas y quería hacerte una pregunta y es, vale, imagínate que yo soy una persona que no soy estudiante y estoy escuchando este podcast. ¿Es not only student para mí o es solo para estudiantes? ¿Puede alguien que no es estudiante beneficiarse de este movimiento o no? Pues Sergio, tío, la verdad es que me encanta que lo hayas sacado. Es una guerra que yo tengo también, porque claro, el movimiento es o sea, tiene un tirón brutal y me encanta cómo está puesto y diseñado a día de hoy, porque sí que es verdad que o sea, ya en el propio nombre implica lo que es el movimiento, que es not only a student, pero claro, pone student en el nombre. ¿Cómo le puedes decir a una persona que no es un student que se sienta un not only a student porque, yo qué sé, porque tiene los valores, porque comparte tal y tal? A ver, eso es un poco mi parte que me toca ahora, el demostrar que hay gente que, por ejemplo, yo que sé, que no está estudiando en la universidad o que no está estudiando bachillerato y que también se pueden considerar un totally student. Al final, un totally student no deja de ser una persona que vive con propósito, que vive alineado a sus objetivos y a lo que ha venido a este mundo y que el sistema educativo es una parte más de las que cubren esa pata tuya personal del aprendizaje. O sea, no totally student al final lo definiría en 4 patas, que está la parte del aprendizaje y el crecimiento personal. Pienso que es algo que Bill Gates sigue leyendo 10 libros a la semana. En definitiva, que todo el mundo, estés donde estés y tengas la edad que tengas, necesitas esa parte de seguir creciendo y seguir aprendiendo cosas. Inevitablemente muchas veces aprendemos, entonces esa parte de aprendizaje es vital, que es ahí donde entra la posibilidad de que sea el sistema educativo, y es lo que hemos estado viendo en el movimiento en los últimos años con mi propia experiencia, el tema de pues esa parte del sistema educativo, y que ahora estoy viviendo yo con mi propia cuenta, con las formaciones que yo estoy comprando, con lo que consumo, con lo que experimento, etcétera. Luego la parte de la salud, que también es la segunda pata fundamental, que es muy importante, la nutrición y el entrenamiento que tú haces en tu cuerpo. Ya no solo fitness, sino aquel deporte que quieras hacer, sea el que sea, al menos darle una dosis de salud al cuerpo es algo vital. Entonces esa es la segunda pata del no autogestión. La tercera pata es los proyectos, la parte de trabajo, de realización, es decir, cómo tú pones tu talento o tu don al servicio de los demás, cómo tú, aquello con lo que has venido, o ese don o ese poder, o al menos eso que tú te has formado durante muchos años y que tú que te consideras que eres más bueno, que puedes ayudar, esa parte de materializarlo y ponerlo al servicio de los demás. ¿Cómo es? Siendo un empleado de una empresa que lo hace, pues perfecto, totalmente verídico. Que a lo mejor es una persona que has emprendido y lo haces con una empresa propia, pues perfecto también, ¿sabes? Esa parte de proyectos, ¿no? Que también es la que yo enseño, que es con mis proyectos de emprendimiento, movimiento, etcétera. Y luego, por último, la parte social, la parte de que cuidas tus relaciones, que las purificas, que son relaciones sanas, que no son relaciones tóxicas, que eres agradecido con lo que tienes alrededor. También entra un poco, digamos, ese ser feliz o no ser feliz, que es un poco las gafas con las que lo mires, con las conversaciones que tienes, los pensamientos que tienes. Entonces, si tú te consideras que para ti es prioritario el trabajar esas 4 patas como yo lo considero, eres un notorious student. Y si tú tienes esa inquietud o estás en una fase, por ejemplo, de estas 3 que te voy a decir ahora, que es o estás en un despertar, es decir, que te acabas de dar cuenta de que, hostia, que esta vida depende de ti, las cosas que tú quieres conseguir y que quieres tomar las riendas y que quieres conseguirlo, o que a lo mejor ya lo has descubierto hace tiempo y estás en un proceso de intentar conseguirlo, o estás en una parte de desenlace en la cual ya has encontrado eso que quieres, ya te está empezando a dar frutos. Si estás en una de esas 3 fases, también son las 3 fases de notorious student. O sea, eso es ser un notorious student. ¿Qué pasa? Que antes se asociaba mucho a la frase de la persona que compagina estudios con su talento, su sueño, etcétera. Que también, pero a lo que realmente es la traducción de todo eso es una persona que lucha por propósito, que lucha con una misión, que va en dirección a unos objetivos y a algo que quiere conseguir, y que si lo que tiene que hacer en ese momento de su vida actual es compaginarlo con la universidad, compaginarlo con el bachillerato, pues es lo que va a tocar. Que a lo mejor el día de mañana va a tener que compaginarlo con el trabajo. Que a lo mejor el día de mañana va a tener que arriesgarse, dejar el trabajo, ir por su propia cuenta. Pero son todo decisiones que está haciendo en la dirección correcta porque está en la dirección a su propósito, a su felicidad. Entonces, eso es el notorio estudiante. Al final yo creo que es la definición de estudiante que te das a ti mismo, ¿no? Al final
un Aprendiz, estudiante, exactamente, sí. claro, eso es. O sea, que no es estudiante solo el que está en el colegio, o el que está en bachillerato, o el que está en la universidad. Yo creo que si tienes curiosidad y mismamente estás escuchando este podcast o, como dice Sergio, lees de ciertos temas que te interesan, ya eres un estudiante. Entonces, yo creo que este movimiento, pues sí, te puede ayudar al final si quieres potenciar alguna de esas 4 patas que ha dicho Sergio, y por poner también en contexto a la gente y que diga, vale, este movimiento me encanta, pero ¿dónde surge? Ese momento, esa chispa que digas, este fue el primer paso que me llevó a crear Notolia Student. Vale. Pues bueno, y aclarar que aunque diga yo eso antes del movimiento, o sea, aquellas personas que dicen que el movimiento es ese movimiento de estudiantes que compaginan estudios con su sueño, totalmente, o sea, es totalmente así. O sea, realmente el movimiento también es eso. O sea, de hecho, bueno, esto ya me estoy yendo un poco del tema, como siempre me pasa, pero si tú quieres entrar con una empresa, un mercado, tú necesitas hacerte nicho. Es muy específico y luego de ahí expandiendo. Caso de Amazon, caso de 1000 empresas que empiezan con a lo mejor vendiendo un producto, una gama de productos solo y luego acaban vendiéndote todo, ¿no? Pues un poco con Notella Student pasa eso, ¿no? Que ha nacido durante estos últimos 2 años con esa parte de justo el nicho de estudiantes que compaginan con sus tal, pero ahora ya no solo abarca eso, ahora abarca estudiantes así, pero a gente de 35 años que a lo mejor siguen encontrando su rumbo, su propósito, también los abarca, ¿no? Entonces es un poco esa parte que estoy trabajando más ahora de expandir la definición de Notella Student. Y bueno, a lo que dices, ¿cómo surge? Surge de hacer un proceso que yo creo que todos debemos hacer, de introspección, ¿no? De yo estar, lo que te he dicho, lo que un poco he mencionado antes, yo estar con mi grupo de amigos de clase, que eran precisamente un grupo que yo con mi clase no me llevaba con mucha gente, o sea, me llevaba bien, buena relación y tal, pero que luego que amigos de verdad tenía en los de un curso menos. ¿Por qué? Porque eran gente con la mentalidad como yo, que podía decirles o fantasear sobre las empresas que queríamos construir o fantasear sobre la vida que queríamos tener y no parecer un raro, sino que nos gustaba hablar de esos temas. Entonces, claro, en esos recreos de estar con ese grupo de amigos y mirar a la gente alrededor y decir, tío, mira a la gente, es que si te paras a pensarlo, la gente está jugando a fútbol o está haciendo otras cosas o está centrado en temas que son como muy banales y no se dan cuenta que en el contexto en el que están en un contexto en el cual sus padres han pagado por esta educación, ¿por qué es? No se preguntan el porqué de las cosas, no se preguntan el por qué están en ese bachillerato estudiando, por qué están en esa ciudad, por qué están, o sea, o el qué quieren estudiar el día de mañana. Bueno, eso sí que se lo preguntan, pero no entienden el para qué van a estudiar esa carrera. Porque ese es otro problema que hay, que dicen, quiero estudiar Derecho, porque suena genial, o estudiar Medicina, porque suena genial, pero luego se han preguntado el para qué esa carrera, o para qué esa formación, en qué trabajo se van a ver cuando tengan 26 hasta los 60 años. No se lo han preguntado, y es lo más importante. Entonces, esas conversaciones que yo tenía con mi propio grupo, dije, tío, es que seguro que hay gente que le pasa lo mismo que nosotros, que nos rayamos y que decimos, tío, ¿por qué es esto, tal, no sé cuántas? Entonces, con ellos fue con los que le di forma de decirle, tío, o sea, yo había empezado ya con mi marca personal, que decía, yo quiero hacer una marca personal porque es algo que tengo tiempo y, coño, mínimo hasta que acabe los estudios tengo tiempo para poder probarlo 1000 veces y fracasar 1000 veces. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar a soltar este mensaje en marca personal de este movimiento de estudiantes, este movimiento de gente que se siente como nosotros. Entonces, en ese momento, como éramos estudiantes, dijimos, bueno, pues estudiantes que se sienten incomprendidos porque ven más allá de el sacar un examen o ven más allá de, yo qué sé, de que su objetivo sea ligarse a la que está buena de tu clase o de salir de fiesta con los amigos ese fin de semana, ¿no? Que va un poco más allá. Entonces dijimos, ¿cómo podemos llamarlos? Pues que no son solo estudiantes, ¿no? Decíamos, no son solo estudiantes, más que un estudiante. More than a student, y entonces salió el tema de Notolia Student. Y como es un movimiento al final de redes sociales, digital, que además, también queríamos que fuera como una especie de adjetivo de que yo sea, a lo mejor yo soy guapo, alto, feo, listo, y Notolia Student, ¿sabes? Como un adjetivo más, pues le pusimos esa etiqueta delante, ¿no? Ese hashtag de hashtag Notolia Student. Y esto ya como pregunta y curiosidad personal, ¿has contado un poco cómo surge toda esta idea y cuál es ese primer paso donde haces esa idea tangible? ¿Un post o cuál es ese primer paso? ¿O crear una cuenta o Sí, para el que se no, quiera nada, la empezar? cuenta, la cuenta de Notolia Studio nació en 2020, o sea que, y yo mi marca personal llevo desde el 2 de enero de 2018. O sea, la cuenta de Instagram es algo que yo me he visto obligado porque yo quiero que en un futuro sea más grande que yo mismo. O sea, yo Sergio Beguerian, a mí me suda, pues, me suda los cojones que tenga 1 millón de seguidores, 4, 5 o 10, ¿sabes? O sea, yo lo que me importa es que el movimiento de estudiantes, que es precisamente lo que considero que aporta valor a esta sociedad, llega a mucha gente. Entonces, por eso creé la cuenta después. Pero el movimiento se hace tangible en el momento en el que mi contenido, como os dije, estuve en ese primer año de creación de contenido en el cual no encontraba muy bien mi contenido
no encontraba muy bien qué subir. Yo sabía que quería hacer una marca personal, sabía que Sergio Beguería, que quería que fuera un nombre conocido en la comunidad. Entonces, pues empecé a subir fitness, que era lo que a mí se me daba bien, bueno, al menos lo que yo tenía experiencia en los últimos años. Empecé a subir sobre motivación, que es un tema que me gustaba hablar. Empecé a meter un poco también blogs, porque era lo que yo consumía. Entonces, como que hacía un popurrí de un montón de temas para saber cuál era el que me había funcionado o no. Hasta en el momento en el cual esos blogs pues, pusieron a transicionarse un poco a dejar un poco dar a conocer mi lado más, pues más notorio, ¿no? Un día en mi vida, mi rutina de mañanas, mi rutina de tardes, así es el día a día de un emprendedor estudiante, intentando darle como títulos así un poco de relaciones con el tema. Y veía que esos vídeos pillaban más interés, pues cuando hablo más interés, pues que a lo mejor en vez de 300 visitas como un vídeo normal que subía, pues me pillaban 1000 visitas y decía, hostia, me ha pillado 1000 visitas, esto quiere decir que a la gente le interesa más, voy a ir más por este contenido, ¿no? Y esto estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre de 2018, que empieza a subir cada vez más contenido sobre este tema de pues lo que te estoy diciendo, ¿no? Así hago un torneo de debates en el colegio y no sé qué. Y empiezo a subir más como mi rutina o mi día a día de un estudiante, básicamente. Entonces, en el momento en el que transiciono más y me doy cuenta que mi contenido que está funcionando es el día a día de un estudiante, empiezo a subir ese tipo de vídeos. Hasta que en el 17, 20 de enero, no sé qué día es de 2019, subo el vídeo de cómo estoy sacando el segundo de bachillerato sin estudiar. Y entonces, en el momento que subo ese vídeo, es un antes y un después en mi marca personal radical, porque hasta ese vídeo tenía 1.700 suscriptores en YouTube, 3.000 seguidores en Instagram y 500 visitas por vídeo. Y a partir de ese vídeo, las visitas que tengo por vídeo son 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, 18.000, 50.000, 100.000 y más contando los vídeos virales que se van haciendo pues de rutinas diarias, de una semana en mi vida, de reaccionando a las notas de selectividad, de así vivir de selectividad, etc, etc. Entonces, pues un poco es eso, ¿no? Así nació Notoria Estudiante. Entonces, claro, yo dije, coño, aquí hay un mensaje detrás de todo lo que estoy diciendo, que está haciendo atraer a la gente y que está haciendo que se suscriba a tantas personas, que no estoy tangibilizando, que no estoy dándole un nombre. Entonces fue cuando ya empecé a reflexionar con mis colegas y decirles, tío, hay algo que les gusta de mi marca personal, que no tengo muy definido lo que es, pero sé que es algo que les gusta, que es una forma de pensar y tal, entonces vamos a darle un nombre a esa forma de pensar. Entonces fue cuando ya pues le empecé a poner etiqueta a mis vídeos de Notoria Student, de que de la gente que me seguía eran Notoria Students, que la mentalidad de Notoria Student es esta, empezar un poco a definir los fundamentos y los mandamientos, digamos, de lo que es el Notoria Student. Me encanta además que hayas sacado el tema de la marca personal, porque hace poco entrevistamos a Jano Cabello, que además sé que lo conoces también, es de aquí de Zaragoza. Sí, la persona que nos ha unido, ¿no? Eso es el nexo. Y justamente hablamos de marca personal porque él, bueno, profesionalmente trabaja con el branding, con muchas empresas, con muchas personas. Y hablamos un poco pues, de la teoría, ¿no? Nos daba consejos de cómo podemos iniciarnos la marca personal. Y me parece súper interesante que tú nos hayas dado ese ejemplo práctico, ¿no? De lo importante que es trabajarse una marca personal y cómo cuanto antes empieces, pues antes vas a llegar a los resultados que tú quieres y antes te va a ser mucho más fácil llegar a esos objetivos o propósitos que te has planteado. Y dicho esto, nos has dado antes unas pinceladas con las 3 fases, que tú tienes un post en Instagram que hablas de esto, sobre el despertar, el compaginar el sistema educativo y luego la última fase que es el desenlace con el sistema educativo, ¿no? Que precisamente tú has llegado hace poco hasta esta última fase, has abandonado tu carrera. Entonces, cuéntanos un poquito más profundamente cómo nos podemos aprovechar de cada fase del despertar, de cuando estamos estudiando y después de estudiar, aunque nunca hay que dejar de estudiar, esto ya creo que la gente lo sabe, siempre estamos en constante aprendizaje y es algo vital para no dejar de desarrollarnos como personas. Y luego, sobre todo, ¿qué serie de causalidades, podemos decirlo, te han llevado a ti a abandonar la carrera universitaria que estabas haciendo? ¿Y cómo lo ves ahora ya, una vez que ha pasado no sé cuántos meses? Ahora nos lo cuentas. ¿Cómo ves ahora un poco ya con perspectiva esa decisión? ¿Te arrepientes o no te arrepientes? ¿Qué les dirías a la gente, digamos, que se puede encontrar en tu misma situación, 19, 20 años, que han encontrado o han empezado a estudiar una carrera que igual no les convence mucho o ven que no les aporta o realmente lo habían idealizado, ¿no? esa carrera y están viendo que no es lo que ellos querían? ¿Qué consejo les darías? Pues, a ver, lo primero de todo, las fases del Notorio Student que hablaba era un poco, pues eso, ¿no? Lo que digamos, el ciclo de vida de un Notorio Student, que es
el momento del despertar, que tú te empiezas a dar cuenta, empiezas a preguntarte las cosas, empiezas a encontrar respuestas, o al menos hacerte preguntas, que es muy importante empezar así. Y de ahí sales con una visión y una visualización de la vida que tú quieres tener y un roadmap, digamos, del camino que debes de seguir para conseguir ese objetivo, ¿no? Una vez ya has hecho esa parte inicial del despertar, que eso es lo que está mucha gente cuando descubre el movimiento y dice, hostia, pues nunca me he planteado esas cosas, ¿no? Que me pasa, que me dicen constantemente en redes sociales. Llega la parte de el proceso, ¿no? El cómo llego a ese objetivo, el cómo voy luchando a eso, que es lo que he vivido estos últimos 2 años, en el cual mi objetivo era ser libre en el sentido de tiempo, en el sentido de aprender lo que yo quiero aprender, empezar un poco a tener ese nivel de conciencia superior en el que me sienta más capaz de tomar decisiones diferentes temas y todo eso, hasta el proceso del desenlace, en el cual, pues, justo nichado en el sistema, en el sistema educativo, pues el proceso sería esa parte que me ha tocado vivir desde primero bachillerato que empecé hasta principios de segundo de carrera, en el cual he estado compaginando los estudios con mi sueño o mi objetivo de generar una marca personal tan grande que me pudiera, en cierta manera, prescindir del sistema educativo, que no del aprendizaje, como hemos recalcado antes, y por otro lado el desenlace, que el desenlace es esa parte en la cual tú te das cuenta que me está sumando mucho más el dejar la carrera que el estar, ¿no? Que es lo que voy a comentar ahora un poco más, que es el tema de la decisión que he tomado. ¿Por qué digo esto, que me sumaba más dejarla que estar en la carrera? Por lo siguiente, porque yo, el sector que a mí me gusta y que yo me pienso que puedo servir más es en la comunicación, en el crear una marca, que es un poco, pues, también un poco lo que hace Jano, pero más en el sentido de transmitir una emoción, transmitir pues lo que he creado. Al final, la marca que he creado de Notorious Student es un ejemplo de lo que a mí me gusta hacer, de generar un movimiento, de generar marcas, de generar mensaje, de transmitir, de ayudar, de apoyar, de motivar, de generar emociones en otras personas, básicamente. Es lo que a mí me gusta, que podrías llamarlo marketing, si quieres, pero eso. Entonces, ¿qué pasa? Que justo en el mundo del marketing, una empresa, si tú quieres ser bueno en una empresa, lo que te van a hacer es un periodo de prueba, y cada vez se va a ver más, en el cual tú vas a ver la validez que tú tienes. Una empresa, por mucho que tengas un MBA o un máster en marketing o en publicidad, a lo mejor eso te puede servir a nivel de algo tradicional, como es hacer anuncios en televisión o hacer anuncios de programática o 1000 cosas. Pero si tú quieres hacer una campaña en redes sociales o quieres hacer una campaña de Facebook Ads o tal, lo que se van a basar es en resultados, en si eres bueno realmente lo que haces y das resultados y das frutos o no. Entonces, viendo ese camino, la carrera realmente no es tan importante como puede ser, por ejemplo, para un fisio, para un médico, para un ingeniero, para un, yo qué sé, entrenador personal. O sea, hay muchos campos que la formación es vital y universitaria. Entonces, yo por eso digo que no recomiendo a todo el mundo que la deje la universidad, que simplemente la deje en el momento en el que considere que es necesario para su camino dejarla. Entonces, en mi caso pasaba eso, que yo quiero ser un profesional o el mejor profesional posible en el mundo del marketing y esa comunicación de mensaje y tal. Y claro, en la carrera de marketing estoy en unas clases en las cuales la gente que va allí, o sea, no es para nada como yo, son gente súper poco ambiciosa, súper conformista, las clases que se dan son de conocimientos súper anticuados, o sea, básicamente una pérdida de tiempo total, que se hace básicamente por el estar tú tranquilo con tu subconsciente y decir, vale, estoy en una carrera universitaria, más que por lo que estás aprendiendo ahí. Y de hecho he comprado formaciones distintas, actualizadas, de gente que es con esa mentalidad ambiciosa y es que se nota radicalmente la forma de aprender, o sea, es diferente totalmente. Entonces eso, decidí tomar la decisión porque en mi contexto, de hecho tengo un vídeo en mi canal de YouTube para todo el mundo que lo quiera ver, que es He dejado la universidad, en el canal de Sergio Beguería, que puede ver mi decisión y explico más a fondo en un vídeo de 12 minutos o no sé cuánto dura, explicando todo eso. Y al principio del vídeo justo digo, advertencia, este vídeo está basado en mi contexto que me ha dado a tomar estas decisiones. No recomiendo a todo el mundo, para nada recomiendo a todo el mundo que haga lo mismo que yo. Porque claro, yo lo que digo, si una persona quiere ser fisio, o sea, o estudia la carrera o está jodido o no va a poder ejercer. O un médico, o un ingeniero, o una persona que necesita saber las habilidades en ese campo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en mi contexto no es así. Entonces, por eso me llevó a la situación, al escenario en el cual me salía mejor o más a cuenta dejar la carrera y seguir con mi crecimiento, porque estaba creciendo muchísimo más rápido por mi propia cuenta, con las experiencias que estaba viviendo, con la gente que estaba conociendo, con los proyectos que estaba iniciando, con todo eso, más que con la propia carrera en sí. Entonces, nada, eso me llevó a la situación que estoy ahora mismo, que obviamente llevo ya como casi 3 meses dejando la carrera y probablemente sea de las mejores decisiones que he podido tomar en los últimos meses, por lo que te digo. Porque a lo mejor sí que es verdad que a nivel marketing
yo sé, o sea, yo como también sé de esto, también sé que dejar la propia carrera me perjudica a mi propia marca personal, porque siempre he sido esa persona que ha compaginado todo y que al estar en una fase de mucho estrés, conecto mucho con la gente y la gente ve mucho más mis vídeos. Sé que eso me perjudicaba, pero yo esa decisión la tomé más egoístamente, más que por las visitas que fuera a tener, porque sabía que era algo que necesitaba yo como persona, como crecimiento personal, ¿no? Entonces eso. Te iba a decir, Sergio, que para mí, lo más complicado es esa primera fase en la que te vuelves una persona consciente. Y quería decirte, para la gente que nos esté escuchando, ¿podrías decirle alguna de las preguntas que te ayudaron a ser consciente? Que digas, esta pregunta me hizo cambiar el chip. O creo que todo el mundo debería hacerse esta pregunta para ser más consciente, para pararse, para reflexionar. Porque creo de verdad que es lo más complicado. Eh, Son dos palabras. Es para qué. Y tú dices para qué con todo. Si tú, para cualquier cosa que tú haces en tu vida o que piensas o cualquier pensamiento que tienes, tú preguntas para qué, vas a sacar respuestas que no sacarías si no te hubieras planteado. Me explico. Te pregunta tu madre, oye, ¿qué te gustaría estudiar en la carrera? Tú dices, hostia, pues a mí me gustaría mucho estudiar DADE, porque es Derecho y Administración y Dirección de Empresas, que es lo que me gusta a mí, el mundo de la empresa y tal. Y tú preguntas, ¿para qué? Pues a lo mejor la primera respuesta del para qué es, pues coño, para tener una buena formación, aprender más y saber de diferentes sectores que se compaginan muy bien, pero que son diferentes, y para tener un buen currículum. Vale, pero tú luego te vas al para qué siguiente. Y el para qué siguiente dices, hostia, pues al final es para ser contratado en una empresa. Y luego tú te preguntas, ¿para qué quieres ser contratado en una empresa? Pues hostia, para ganar dinero. Hostia, pero ¿para qué quiero ganar dinero? Entonces, tú te empiezas a hacer un montón de preguntas y que te acabas dando cuenta de que a lo mejor ese camino que tú estabas haciendo para ese para qué era muchísimo más largo que un camino que podías haber hecho desde el principio, más directo, si hubieras hecho las preguntas adecuadas. En mi caso, por suerte o por desgracia, mi fase de despertar de Notable Student, digamos, fue muy pronto, fue a finales de cuarto de la ESO. Entonces, como fue tan pronto, me permitió tener el margen o el tiempo para poder tomar decisiones en base al para qué final que yo quería, que era esa libertad de tiempo, de recursos, de todo. Y eso, entonces, ahí podríamos decir que esas son, digamos, las preguntas que se podrían hacer. Ese preguntarse el por qué o el para qué o el why que se dice tanto en inglés. Es que me parece brutal como una pregunta tan sencilla nos puede dar tantas respuestas. Lo has explicado muy bien, Sergio. Y creo que el principal problema, ¿no?, es que en el 2021 ya mucha gente sigue viviendo en piloto automático. Hemos hablado de la conciencia, el despertar, y se piensa que una carrera universitaria, igual que pasaba hace 50, 60 años, que te aseguraba un futuro, que muy poca gente tenía acceso a una carrera, quien tenía una carrera era como alguien distinguido, y ahora pues carreras se las saca, o sea, no cualquiera, pero podemos decir que casi cualquiera, a no ser que tengas algún problema. Sí, como es quien tiene... Exacto. Y les da esa seguridad, ¿no? De decir, bueno, no sé qué va a ser de mí, pero tengo aquí mi título. Cuando no se dan cuenta, no se está dando cuenta la gran mayoría de que no te da ninguna seguridad. Completamente, o sea, al revés, justamente. Lo que te va a dar seguridad es que tú, cuando llegues a una empresa o por tu propia cuenta te montes cualquier cosa, tú puedas, pues, resolver problemas, tener soft skills, tener habilidad comunicativa, manejarte bien en redes sociales. O sea, viven, digamos, como se vivía hace 30, 40, 50 años, que esto es un problema también cultural y social, porque nuestros padres, pues, es lo que han vivido y al final es lo que nos han inculcado, ¿no? Estudia una carrera porque así vas a estar más seguro, ¿no? Vas a tener una seguridad. Y no se están dando cuenta de que, y aquí no queremos decir, ni mucho menos tú lo has dicho, que cada uno tenemos un contexto diferente, que las carreras sean malas. No son ni malas ni buenas, dependen del contexto, es muy subjetivo el contexto que te encuentres tú y sobre todo lo que quieras conseguir. Pero recalcar esa idea que acabas de decir ahora, ¿no? Preguntaros para qué estáis haciendo lo que estáis haciendo. Y ahora que estamos hablando del tema de carreras universitarias o grados o lo que estáis haciendo, ¿vale? Preguntaros para qué. Si realmente, pues como ha dicho Sergio, ¿no? Igual a ti, Sergio, te guste muchísimo más y te estás acercando mucho más rápido a tus objetivos. Con ese tiempo que estás ahorrando en clases, en trabajos, en exámenes, lo estás dedicando realmente a, pues igual, cursos sobre lo que tú quieres aprender exactamente o relacionarte con gente que te va a acercar a esos objetivos que tú tienes. Entonces, plantearos si realmente lo que estáis haciendo lo habéis elegido vosotros o os lo han impuesto. Elige bien tus guerras, ¿no? Que decimos siempre en este podcast. Muchas veces estudiamos una carrera con 18 años y es normal que no tengamos ni puta idea, porque con 18 años no tienes ninguna experiencia casi vital ni profesional. Entonces, ¿cómo vas a saber realmente a lo que te quieres tú dedicar? Para saberlo, pues tendrás que hacer como ha hecho Sergio, que es probar diferentes, tú lo has dicho, ¿no? Yo probé diferentes cosas, probé diferentes nichos y poco a poco, pues, ha ido surgiendo donde te sientes cómodo, donde las cosas que se te dan mejor. Entonces, desde aquí, podéis estudiar una carrera, no es malo ni mucho menos, pero probar
probar cosas y no estudiéis Derecho, como ha dicho Sergio al principio, porque sí, porque ya os idealicéis, ¿no?, el trabajo de Derecho, idealicéis el trabajo de abogado, de que vais a cobrar un pastón a final de mes, porque os vais a dar cuenta de que cuando acabéis la carrera no va a ser ni mucho menos lo que estaba montado en vuestra cabeza. Entonces, pues nada, simplemente que las preguntas son clave. Pues sí, Totalmente, totalmente. iba a decir que por coger el relevo un poco, David, si puedes contar un poco, David, tu caso brevemente, ¿vale? Porque creo que a la gente que sigue el movimiento de Not Only a Student, pues bueno, les puedes contar un poco tu background de estudios y dónde has acabado ahora, porque creo que has Sí, pegado un bueno, giro muy grande. por hacer un resumen rápido, porque ya lo he contado varias veces, yo tengo 29 años y hasta hace 2 años, pues mi background era trabajar en ingenierías. Estaba trabajando como técnico de oficina, como técnico de cálculo, diseñador, etcétera, etcétera. Ahora me encuentro, pues, haciéndote un podcast, a ti, Sergio, trabajando en proyectos sobre filosofía, como Diario Estoico, y dices, hostia, ¿cómo has pasado de un sector tan técnico y tan de números y tan de planos y tan de gente mayor, ¿no? Yo era como el nene en ese sector, y ahora me encuentro aquí. Y básicamente es porque no me había hecho las preguntas aún de para qué. Yo había estudiado una serie de cosas que yo me sentía a gusto, más o menos. No me atraía excesivamente, pero era lo que más me atraía, ¿no? Y había vivido por inercia, con el piloto automático, pues un poco mis padres lo que se esperaban de mí, mis amigos, mi entorno, que tuviese unos estudios, que trabajase de ello, que me ganase la vida bien. Hasta que llegó un momento, hace 2 años, pues que yo toqué techo a nivel de ansiedad, a nivel de estrés, a nivel de que yo no estaba viviendo la vida que quería. O sea, y me dije, hostia, tengo 27 años y no estoy viviendo la vida de otros. Estoy viviendo la vida Qué de mis común, padres. David. David, te Sí, hago un sí, breve sí. corte porque la gente se va a pensar, o sea, tú a lo mejor tú puedes pensar en tu caso que a lo mejor es algo que, joder, qué putada que me pasa a mí, pero si la de gente que si se viera todos los casos como el tuyo, de incomprensión, de decir, hostia, estoy realmente teniendo la vida que yo pensaba que quería tener, pero luego llego y no quiero tener esto. Entonces, Eso es. o sea, es destacar eso que es Además, algo, vamos, que es normal, o sea, es algo que es normal que pase. es que desde fuera parece incomprensible, ¿no? Porque, joder, estás trabajando de lo que has estudiado, tienes un sueldo decente, o sea, no te falta de nada y te estás quejando. Pero claro, la gente no ve o no entiende de que yo eso es lo que quería aportar a la sociedad. A mí eso no me llenaba. Yo me levantaba por las mañanas por obligación, por llegar, por tener un sueldo a final de mes. Y yo, en cambio, ahora pues trabajo con un propósito, con una misión, trabajo en varios proyectos que a mí me llenan de verdad. Y te pasará a ti que si tienes que currar un domingo a las 7 de la noche, curras a gusto. Porque al final, el largo plazo es lo que cuenta, ¿sabes? Obviamente, no vamos a idealizar tampoco el emprendimiento, tienes tus días malos como todo el mundo, pero a largo plazo te compensa muchísimo más. Entonces, que yo me lo pregunto a los 27 años, pero no hace falta que esperéis tanto, ¿no? Bueno, hay gente que le pasa a los 40 años, a los 50, es decir, que nunca es tarde, ¿no? De darte cuenta de cuál es la vida que realmente quieres y si estás llevando esa vida, ¿no? O sea, la congruencia de qué es lo que separa tu yo ideal de lo que estás haciendo ahora mismo. Entonces, no te dé miedo. Yo borrón y cuenta nueva, literalmente. Obviamente tuve mis miedos, ¿no? Decir, joder, es que todo lo que he estudiado, toda mi experiencia, no sirve para nada entre comillas, ¿no? Porque al final la experiencia y el aprendizaje te sirve para muchas otras cosas, pero ese miedo de empezar casi de cero, ¿no? En proyectos que no tenían ni idea prácticamente. Y joder, pues ahora 2 años después, a Sergio os lo digo, estoy más feliz que nunca, trabajando de lo que a mí me gusta, con un planteamiento del futuro brutal. Así que lo que has dicho tú, ¿no? Que creo que mucha gente se puede sentir identificada con esto que estoy diciendo y estamos contando aquí. Y la pregunta pues radica en el para qué, ¿no? ¿Para qué realmente estoy haciendo esto? ¿Para qué realmente estoy trabajando esto y estoy estudiando esto? ¿Me hace feliz o estoy haciendo feliz a los demás? Sí, totalmente. Y aparte del para qué, Sergio, quiero rescatar una cosa muy buena que has dicho, el contexto, esa advertencia que emitiste en el vídeo de YouTube. Ojito, que este es el caso de David, que es el caso de Sergio. Analiza tu caso y hazte las preguntas tú. O sea, no cojas las respuestas que se ha dado Sergio, porque la respuesta de Sergio era dejar la carrera porque a él lo que le acerca a su yo ideal es dedicarle todo su tiempo y su energía a este movimiento de Not Only a Student, pero a lo mejor la respuesta para ti no es esa. Entonces, yo creo que también la individualización en las preguntas, como en el entrenamiento, ¿no, Sergio? Totalmente, o sea, es que es vital. eh, o sea, yo el proceso incluso te podría decir, de desarrollo personal que ha habido detrás de esa decisión es brutal. O sea, yo de hecho, este pensamiento que he tenido ahora de dejar la universidad, ya lo tuve en primero de carrera cuando empecé, pero yo me notaba que no estaba en la situación de desarrollo personal suficiente como para poder llegar a tomar esa decisión, porque es muy fuerte, ¿no? Pero en este año sí, este año llegué y ya cuando volví de verano ya era como si, no sé cómo decirte, tío, como cuando vas a clase
o sea, es que no sé, lo que me pasaba era que yo llegaba a clase, tío, y miraba a la gente de mi alrededor, miraba lo que estábamos dando y yo decía, madre mía, parece esto parvulario. O sea, parece esto que sea algo de primaria, tío. O sea, en plan, que no me refiero a la dificultad de los contenidos, que para nada, o sea, de hecho no sacaba las mejores notas de la clase, pero me refiero a nivel de la poca conciencia que tiene la gente de ahí sobre la vida que quieren tener. Y entonces ya fue cuando ya dije que dije, tío, tengo... o sea, si estoy aquí en la carrera es por lo de No Totally Student y yo sé que tarde o temprano, si no es ahora, va a ser cuando acabe la carrera, voy a tener que dar ese paso a no ser estudiante, que tanto miedo me daba. Además, pues sí Así te habrá que, pasado, Sergio, que a nosotros nos pasa mucho, ¿no? De que empiezas a crear tu entorno y a diseñar tu entorno, pues, conoces a gente consciente, a gente con propósito, con todo esto que estamos hablando, y te llegas a creer de que toda la sociedad es así, ¿no? Pero cuando empiezas a salir de tu burbuja que te has montado, vuelves a aterrizar a que no es así, a que la realidad, pues es gente, como te has dicho, gente dormida, gente que vive con el piloto automático, gente que no se hace ninguna pregunta, gente que va siempre al camino vamos, fácil. exactamente. Sí, sí, sí. Y Sergio, yo creo que de las formas que más aprendo, yo al menos personalmente, es mediante la acción. Y yo, bueno, ya te lo he dicho, te sigo hace tiempo y sé que has tenido varios proyectos antes de Not Only a Student. Llevas emprendiendo, vamos, desde que entraste en el mundo de las redes sociales. Entonces, quería preguntarte, ¿cuáles son? Básicamente desde que empecé con el despertar mío propio, ¿sabes? De crecimiento personal propio, desde ese momento no he parado de emprender, no puedo parar, ¿sabes? No puedo parar de ver una oportunidad, darle caña y si fracasa, pues ir a la siguiente. Lo tuyo es crear, dijiste, tengo que empezar a crear cosas y quiero preguntarte, ¿cuáles son los mayores aprendizajes que has tenido emprendiendo? Y los mayores fallos, y pues también por no idealizar y dar esa cara súper bonita al emprendimiento. Pues tío, aprendizajes fuertes que he tenido, ¿vale? El fracaso es bueno, que es algo que se dice mucho, pero que cuesta mucho interiorizar, es decir, el abrazar y el incentivar el fracaso es claro, es que también, que no es por ser un hater del sistema educativo, pero también te están incentivando que fracases, o sea, que el fracaso lo veas como algo negativo, porque fracasar significa suspender un examen y significa no poder pasar de curso. Y eso es un fracaso, entonces lo ves en un negativo. Pero en el mundo real, que yo digo yo, el mundo que ves ahí fuera, en esta Matrix que estamos viviendo, el fracaso es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque el fracaso te abre las puertas a, uno, darte un golpe de realidad, de decirte que no eres invencible, que puedes fracasar, que hay que hacer las cosas, hay que ser realmente el mejor. Que esto es una frase, por ejemplo, que me dice mucho, que dice mucho mi amigo Oscar, de Madrid, que es un crack, que me dice siempre, o eres el primero o eres el mejor. Y es así, es totalmente cierto. O sea, o tú eres el primero en hacer algo, entrar en un sector, o eres el mejor del sector. No hay cabida para esa gente que va a medias tintas, como tú puedes ir en el colegio, que dices, va, pues, dale, estoy dedicando media hora o el día de antes, salvo porque hago chuletas. No puedes hacer chuletas en una empresa, no puedes hacer chuletas en un proyecto. O te dejas el 100% o no vas a hacer nada. Entonces, pues, un poco así lo veo, tío. Así lo veo, la verdad. ¿Y algún fracaso que digas, esto no lo Cierto, tuve que cierto. hacer así? Y, Cierto, a nivel de aprendizajes, pues yo destacaría eso del abrazar el fracaso. También diría la parte de que muchos conocimientos siempre están o sea, nunca están de más. Es decir, por ejemplo, ponerme yo, por ejemplo, a hablar con mi madre sobre temas legales o hablar con una persona que sea un profesional de diferentes sectores sobre, por ejemplo, yo que sé, me puedo hablar con un ingeniero de cómo funciona un ordenador por dentro. Que tú dices, no me va a servir para nada. O como que hay un montón de temas que tú empiezas a descubrir cosas de ese tema, pero que tú dices, no entiendo para qué me va a servir esto. Me he dado cuenta muchas veces que el tener ese conocimiento de esos temas te abre las puertas a la hora de tomar decisiones cuando te tienes que tomar decisiones de temas totalmente diferentes, ¿sabes? Saber conocimientos de ciertas cosas, por ejemplo, a lo mejor, yo que sé, de física o de un tema, yo que sé, de ingeniería, te hace abrir la mente para que cuando tengas que tomar una decisión de algo relacionado con transmitir mejor un mensaje, pues la forma tuya, por ejemplo, a lo mejor de explicarlo sea diferente. Entonces, ¿qué le digo a la gente? Que abrace el fracaso, que nunca rechace o nunca cierre las puertas a aprender más, que nunca se sienta, también un aprendizaje que me lleva mucho, que es nunca, aunque te vayan genial los proyectos, aunque estés ganando muchísimo dinero, aunque estés teniendo una repercusión brutal, aunque todo lo que te hagas te salga bien,
siempre tienes que verte como un novato o con ese miedo interno de que las cosas puedan ir mal y para tener siempre ese fuego de tener que seguir aprendiendo, tener que seguir creciendo. Porque si no sigues creciendo, la gasolina un día se va a acabar. Esa leña que has echado al fuego se va a acabar. En el momento que se acabe, caerás en picado. Entonces, es necesario tener que estar constantemente echándole leña al fuego y eso os lo puedo decir porque realmente es algo que me he dado cuenta realmente así. Y bueno, en cuanto a fracasos que me puedo llevar, pues bueno, madre mía, yo desde este proceso de despertar he hecho mil cosas, en plan, he hecho pues mil temas de, yo qué sé, de tiendas a lo mejor de productos, de vender online, de agencias de publicidad, que dices tú, pues si no tengo ni idea de publicidad, pues precisamente ese aprendizaje me lo tenía que llevar, ¿sabes? De decir, vale, está claro que no es tan fácil como parece hacer una agencia de marketing, por ejemplo, o de redes sociales. O sea, todas esas cosas son cosas que dices, hostia, venga, qué buena idea, tal, vamos a hacerlo. Pero luego te pegas el tortazo y es algo necesario. O sea, yo lo necesito para saber realmente la dificultad que tiene cada cosa. Entonces, fracasos así, pero es que tampoco me ha dado tiempo, tengo 19 años y por suerte, por desgracia, los proyectos en los cuales me dedico más tiempo son Notolia Student, que más o menos va bien, y bueno, y otros proyectos personales que acaban de surgir hace poco. Y alguien que nos esté escuchando que no tenga ninguna idea de emprendimiento, ponte en esa situación de, vale, el Sergio que está empezando proyectos, ¿qué le gustaría que le hubiesen dicho? O sea, ¿qué pregunta que se hiciera a sí mismo o qué frase le hubiese dicho? Si me hubiesen dado este consejo sin saber nada de emprendimiento, otro gallo hubiese cantado. Pues muchas veces tengo el pensamiento de que, joder, ¿cómo hubieran cambiado las cosas si el conocimiento que yo tengo ahora sobre todo un montón de temas lo tuviera en el momento que empecé? O sea, flipante. Pero luego, por otro lado, también eso que dices tú de qué consejo le daría, que me juntara cuanto antes con mentores, digamos. Que un mentor no deja de ser una persona que está en un punto más avanzado que el tuyo y que tú al menos le tomas su consejo o al menos le quieres escuchar para ver qué opinión tiene acerca de lo que tú vas a hacer, ¿no? Y esa figura de mentor la he tenido más ahora que al principio. Y sé que ahora mismo esa figura ahí me ayuda mucho a tener los pies en la tierra, a acordarme de lo que realmente es importante, a cuando tuve que tomar una decisión, tener en cuenta todos los factores que son importantes para tomar esa decisión. Entonces, que abrazara un poco más esa figura de que soy un aprendiz, de que soy humilde y de que necesito ayuda de otras personas que sí que han pasado por el camino. Eso es algo que podría aconsejarle, pero bueno, es que claro, tampoco contexto, bachillerato, todo, tampoco voy a hacer mucho más, la verdad. Sí, al final cada uno tiene que ir descubriendo un poco su propio camino, ¿no? Sí, pero que tampoco me arrepiento de nada de lo que he hecho. O sea, a la pregunta esa de que cambiarías algo del pasado, para nada. De hecho, todas las cosas que me han pasado en el pasado han hecho que me convierta en la persona que soy ahora. Y obviamente yo siempre digo que no sé si habéis visto Ricky Morty, pero si habéis visto Ricky Morty, siempre pienso, tío, digo, sé que hay un universo paralelo en el cual yo, con mis recursos de ahora y con el Sergio Beguería que soy ahora, soy millonario. Y soy una persona referente mundial, activista y de todo. Sé porque sé que con la posibilidad y la oportunidad que nos ofrece el teléfono móvil y las redes sociales y todo eso, sé que mis decisiones podrían haber sido diferentes, pues yo qué sé, porque esas circunstancias han dado, etc, coincidencias, y sería eso. Y sé que en un universo paralelo puede ser esa persona. Pero, tío, como no sabes mucho, como siempre estás en esa incertidumbre y tal, abrazas lo que tienes, abrazas el presente y siempre intentas tomar las mejores decisiones posibles. Porque si empiezas a pensar así, te vuelves loco, tío. Porque también puede haberte pasado muchísimas posibilidades peores. O sea que. Me quedo con lo último que has dicho, ¿no? Que es abrazar el presente y disfrutar del camino, ¿no? Hablamos mucho de los obstáculos del camino y es que la gente se suele fijar siempre en los objetivos, ¿no? Hasta que no consigas tu objetivo no vas a ser feliz. Cuando lo importante es, tío, está muy bien que tengas objetivos, está muy bien que los vayas alcanzando, pero disfruta del camino del día a día, disfruta de cada entrenamiento, disfruta de cada comida, disfruta de cada entrevista, disfruta de cada proyecto que hagas. Y ese creo que es la clave de tener una vida tranquila, feliz y con propósito. Y dicho esto, Sergio, ya hemos dicho que eres una persona muy conocida en redes sociales, tienes una comunidad bastante grande, entonces es normal, ¿no?, que las marcas lleguen a ti para que les promociones. Exactamente. ¿Qué tiene que tener una marca para que Sergio Beguería le promocione? ¿Qué factores tienes en cuenta, no? ¿O Sí. no le das muchas vueltas a este tema? ¿Crees que es algo importante que te pueda afectar positivamente o negativamente en el futuro? Pues lo primero de todo, que a la gente le aporte un valor. O sea, yo no voy a promocionar productos o servicios que a mi gente, o sea, a mi comunidad no les va a hacer que vivan más felices o que se lo pasen mejor o que
estén más cómodos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado, y luego por otro lado, que realmente sea justo lo que me van a dar en base a lo que yo les doy, que sea un acuerdo justo. Esas dos cosas me fijo. Más allá de eso no me fijo mucho más, porque cuando pecas muchas veces de sobreestimarte o de infraestimarte, es como que son temas ya de ego y otras cosas más aparte que tampoco tienes que tener muy en cuenta, ¿no? O sea, más un poco que cumpla esos dos pilares y con eso ya yo sí que estoy bastante más contento. Qué bueno. Hemos hablado de YouTube, hemos hablado de tu cuenta de Notolian Student, perdón, hemos hablado de tu cuenta personal, pero también tienes un podcast que hace poco ha empezado la segunda temporada, si no me equivoco. Exactamente. Hemos hablado antes fuera de cámaras, ¿no? De que nos contabas un poquito de las ventajas que le veías al formato de podcast. ¿Qué crees que tienes qué crees que tiene este medio que otros no lo tienen, como puede ser el YouTube, que es más audiovisual? ¿Qué ventajas tienes y de qué trata tu podcast? ¿Qué futuro le ves? Mi podcast se llama el podcast Notolian Student, así de original soy, porque al final la mentalidad que yo tengo es la que yo quiero transmitir en mi podcast y los temas que yo trato como desde el movimiento son los temas que también quiero tratar en el podcast, entonces va sobre eso y básicamente también le estoy dando un enfoque diferente, ya que no mi objetivo, obviamente si puedo traer a gente de mucho interés, en plan reconocido nacionalmente y tal, los voy a traer, pero si no, lo que voy a hacer va a ser tratar a gente que prioridad número uno para mí es que sean interesantes y que tengan algo que aportar a la gente, no porque tengan muchos seguidores en Instagram voy a entrevistarlos. Entonces eso, ¿de qué hablamos ahí en el podcast? Y por eso me gusta tanto, porque es que son temas que son conversaciones que lo que digo siempre en los podcasts, digo, estas son conversaciones que yo tendría con esta persona en una cafetería con un café, pero que lo estoy teniendo aquí con una cámara y un micro y ya está, y se está grabando. O sea, no hay más, porque la naturalidad con la que se habla, la conversación, el tema de lo que se habla, la forma de divagar, la forma de reflexionar sobre cosas muy, muy generales en nuestras vidas, todo eso no deja de ser como una conversación de colegas normal, ¿no? Y eso es lo que me gusta transmitir. Y al final se acaban sacando conclusiones brutales. O sea, la gente, la gente que ve el podcast, siempre me dice que es brutal, que muchas gracias, que les aporta un montón, que siga haciéndolo, etcétera. Y yo lo sé porque entiendo lo que dicen, porque yo entiendo que a lo mejor, aunque para mí sea una conversación sin más, sí que es verdad que a lo mejor para gente que no tenga el nivel de conciencia que tengo yo o el recorrido que llevo yo, les puede parecer interesante. Entonces, como nunca puedes dejar de infravalorarte, nunca puedes infravalorarte en ese aspecto y a lo mejor las conversaciones que dices tú, ya ves tú, qué chorrada de conversación, pues coño, a una persona sí que le puede parecer muy interesante. Entonces, por eso me gusta tanto el podcast y por eso me gusta mucho lo que hacéis, chicos, porque, joder, os felicito desde aquí porque aportáis un montón y a la gente que os escuche seguro que le pasará lo mismo de que se sentirá súper agradecido con vosotros. Pues muchas gracias, Sergio. Eso es, muchas gracias. Y nosotros, David y yo, hicimos una entrevista con Joan Gallardo, no sé si le conoces, Sergio. Me suena. ¿De dónde? ¿De qué es? Sobre todo habla de filosofía, de valores, y es que nos dijo una frase que yo creo que ha guiado el camino de este podcast, que es, si esta conversación no se sube a las redes sociales, yo estaría contento. O sea, de coger y una mañana de domingo estar aquí contigo charlando de tus proyectos, un tío con 19 años que tiene tu recorrido, en todos los proyectos que te has metido, hablarle de tú a tú, o sea, para mí eso ya tiene sentido, aunque luego se nos pierda la entrevista. Es que me daría absolutamente igual. Al final lo que hemos dicho ahora, ¿no? Que nos quedemos con el momento presente. Eso es. Y que no fijemos siempre las metas en objetivos, ¿no? Al final quédate con esta conversación, quédate con lo que has aprendido, lo que te ha aportado. Que luego cumples tu objetivo de subir el podcast y que sirva a mucha gente. Genial, adelante. Pero no te nubles, ¿no? Siempre con objetivos. Aprende a disfrutar y a estar en el momento presente. Tío, y ya para cerrar, Sergio, me encantaría que la gente que nos está escuchando que se quede con tus referencias, qué tipo de libros lees, algún autor que le puedas recomendar, qué corrientes de pensamiento, filosofías te han influido. Así un poquito, que les hagas un resumen de los recursos que más te están influyendo, si puedes decir también algún libro que te estés leyendo ahora, un poquito el estilo que tú quieras darle. Pues mira, tío, en primer lugar, toda la corriente estoica me parece muy interesante, o sea que la recomiendo empezando por ahí, ya que justo estando con vosotros, me parece muy, muy interesante. Luego, a nivel de creadores de contenido que yo consumo y que me guste mucho su forma de pensar, Sergio Fernández principal, o sea, me parece que todo lo que dice ese hombre es una verdad como un templo de grande y que ese tío tiene la capacidad de hablarte de temas tan sencillos como lo que es el desayuno y lo que te aporta en tu vida y cómo deberías de plantearlo y tú dices, hostia, qué razón brutal, ¿sabes? Entonces,
recomendaría mucho, por ejemplo, su canal de YouTube, que es Instituto Pensamiento Positivo, que es al final su empresa y su trabajo. Y también su podcast, que es de... Tú buscas Sergio Fernández en Spotify, lo tienes. Ese, por ejemplo, consumo un montón, me gusta un montón. Así, para aquellos que les gusta más el tema de crecimiento personal, hay un podcast, por ejemplo, que hace el general manager ahora mismo de FreeNow, que es el MyTaxi, este startup, que se llama... que es Kaizen, Kaizen, ¿no? exactamente. Jaime Rodríguez Santiago, sí. Somos Jaime fieles seguidores Rodríguez, también desde Somos aquí. fans. Pues Muy ese bueno, también me gusta muy mucho ese podcast, me parece que aporta un montón. Luego otros podcasts también me gustan mucho, por ejemplo, me gusta mucho Emprendedores Digitales de José, creo que se llama. También es muy interesante. Luego también podría decirte Smart Passive Income en inglés, para aquellos que hablan en inglés, de Pat Flynn, muy bueno. On Purpose de Jay Shetty, también brutal, tema de propósito, desarrollo personal, etcétera. Libros que me han impactado y que me han llamado muchísima atención, Creatividad S.A., me ha encantado, del fundador de Pixar Studios, me moló muchísimo, muchísimo ese libro. Padre Rico, Padre Pobre, que supongo que ya se lo he hablado 1000 veces en los podcasts que habéis hecho. 7 hábitos de la gente altamente efectiva, me ha ayudado un montón también. Muy bueno también. A ver, ¿qué más libros puedo haber leído que me han llamado mucho la atención? La semana laboral de 4 horas me gustó mucho también. La forma Tim Ferriss. de abrirte de miras, exactamente, Tim Ferriss, que también tiene un podcast, de hecho, también es bastante interesante. De hecho, Y es un bueno, libro que mucha gente lo toma como libro de referencia del despertar, ¿no? Que he escuchado sí, muchos podcasts más famosos de que lo ponen siempre como el libro de que les... ¡Hostia! claro, Alberto de la porque Wizard nos cuenta lo mismo, ¿no? Que fue el libro que hizo ¡boom! En su cabeza. y es normal que, mira, además Alberto también lo entrevisté en el podcast, un tío muy interesante, Sí. es algo que es así que pase. ¿Por qué? Porque es un libro que lo que te hace es coger el modelo tradicional que tú tienes acerca de lo que es trabajar, acerca de lo que es organizar tu tiempo y dedicarle horas a trabajar y a organizarte y a tener una vida que tú piensas que es así, tradicional, y él coge con su libro, coge un cuchillo y empieza a cuchillarlo y a romperlo y a dejarlo en mil migas y dice, esto es una mierda, esto que me estás contando, te voy a enseñar lo que yo he creado o que me he dado cuenta que puedes tener como vida. Entonces, como rompe tanto los esquemas, por eso es muy transformador en ese aspecto, de que te hace ver las cosas diferente. Sí, Totalmente. y una cosa muy buena de Tim Ferriss también, las preguntas que te lanza. O sea, es que vas a cuchillo, como dice Sergio. Vas a Claro, destruir exactamente. todo lo que crees. Y yo creo que ya para despedirnos, Sergio, aparte de decirnos dónde te pueden encontrar y que digas, bueno, un poco todas las redes sociales en las que te pueden encontrar, ¿nos recomendarías a alguien a quien entrevistar? Que digas, creo que esta persona puede aportar en nuestro podcast. Pues sí, hay una persona que, bueno, hay bastantes personas que yo creo que podéis entrevistar que es bastante interesante, pero a lo mejor una que sí que os puede molar, que también es de Zaragoza, se llama Jorge Terreu. Y entre otras cosas lo que ha hecho, por ejemplo, que es muy interesante y está saliendo en muchos medios y tal, y muy curioso lo que ha hecho, es su startup, que él viene de hacer una ingeniería informática y lo que ha hecho ha sido conectar, o sea, de la propia necesidad que él tenía de poder buscar la forma de hacer videollamadas con su abuela, lo que ha creado es un teléfono que lo que hace es que tú digamos, que haces a través de la aplicación que se llama Maximiliana, tú le das a hacer, por ejemplo, videollamada a mi abuelo. Y cuando tú vas a hacer la videollamada, en el móvil del abuelo directamente ya se acoge la videollamada y no tienes que tocar nada. O sea, simplemente, por ejemplo, deja el móvil apoyado en la mesa, en la pared, y de repente, ¡pum!, ya se abre la videollamada, ¿sabes? Qué bueno. Entonces, eso, por ejemplo, es una... además la forma en la que nace, su personalidad también, porque es una persona que, vamos, que es mega curioso hablar con él y todo eso, yo creo que es una persona muy, muy interesante que os puede dar mucho. Y seguramente, yo creo que, bueno, le encantan estas iniciativas de podcast y tal, y seguro que encantado os acepta. Lo dejamos anotado. Sí, yo lo Y bueno, ¿y dónde me pueden encontrar? Pues en Instagram y YouTube con el nombre de Sergio Beguería, con B y G U. Y pues bueno, y también pueden encontrar la cuenta del movimiento de Not Only a Student en Instagram y el podcast de Not Only a Student Podcast en YouTube y en Spotify y en Evox y en todos lados. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias por concedernos este tiempo. Me ha encantado esta entrevista o esta charla, porque para mí son más bien charlas. Es un placer hablar con gente como tú, además tan joven y que tenga tanto camino recorrido. Estoy seguro de que te va a ir genial. A ver si en el futuro podemos repetir y nos cuentas novedades. Así que nada, te mando un fuerte saludo, Sergio.
Muchas gracias, David. Muchas gracias, Sergio. La oportunidad y el agradecimiento es mío. La verdad que me lo he pasado genial. Y bueno, y de verdad que lo que decíais antes, que esta conversación, si no se hubiera grabado, también hubiera merecido la pena. Así que os doy las gracias aquí por ello. Y que bueno, eso que yo encantado en un futuro lo repetimos y os actualizo. Pues muchísimas gracias, Sergio, de verdad. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.